Dice, se va a secar maíz palomero con aire caliente como se muestra en el siguiente diagrama de flujo. Y tenemos pues una entrada de maíz con agua, mucho maíz, mucha agua, a un secador. ¿Para qué? Pues para quitarle agua, ¿no? Sale maíz y agua, pero ahora con un porcentaje menor porque pues ya tiene menos agua. Y vamos a utilizar aire caliente para llevar a cabo este proceso, ¿no? Nos dice que el flujo de la corriente de recirculación es 4 veces el flujo de producción de maíz palomero. Ya saben, cuando nos den ese tipo de relaciones, lo que vamos a hacer es etiquetar la línea. En este caso, recirculación es la línea 6. Como es una relación, le ponemos igual, perdón, división, igual división. Y en el primer numerador, el flujo de la corriente de recirculación, o sea, eh, F6, primer dato con segundo dato. Es 4, ese es el primer número que nos dan, 4, y abajo en el denominador, el flujo de producción, ojo, es producción. Ese dato es importante porque cuando nos hablan de producción, nos están hablando de lo que sale del proceso. En este caso, la línea 2. ¿Okay? Eso es lo que estamos produciendo, lo que sale del proceso. F2. Y 1, ¿no? No nos dice que sea 1, pero nos dice que es 4 veces ese flujo. Entonces, si nosotros despejamos este para acá, sería 4 veces F2 es igual a F6, lo que nos están diciendo, ¿no? Y nos preguntan cuál es el flujo molar de la corriente de aire caliente en kilomol por hora. O sea, corriente de aire caliente, 3, ¿no? Bueno, 3 y 2. Supongo que nos están hablando perdón, 3 y 7. De aire caliente en kilomol por hora. Si el aire de salida del secador tiene un 15% volumen de humedad, entonces 4, que es el aire de salida del secador, este es el secador y esto es lo que está saliendo del secador. Entonces 4 es el aire de corriente de salida. Vamos a ponerlo en la línea 4. En la línea 4 tenemos 15% de volumen de humedad, o sea, 15% de agua. Calcule la fracción peso del aire que ingresa al secador. Esta de acá, es la que ingresa al secador, ¿vale? Ingresa al proceso, se recircula, ingresa al secador y este ingresa a un nodo de recirculación. Nos piden dos datos nada más, ¿no? Y lo mismo de siempre, no importa que nos pidan. Primero hacemos el balance de masa y posteriormente pues sacamos todo lo que nos pidan una vez teniendo ya el balance de masa. Nos dan pesos moleculares del aire y del agua y pues ya. Entonces, eh, cuando tengamos un problema de recirculación, ya habíamos visto que todas las composiciones son las mismas. Entonces, esto que está en 4, lo que tenemos aquí es lo que tenemos en 5 y es lo que tenemos en 6. De hecho, se había quedado una tarea de que hicieran un desarrollo matemático para que vieran que en fracciones no se podía realizar. Si ustedes hacen un balance de fracciones, se van a indeterminar. Por lo tanto, pues no se puede hacer un balance con fracciones en un nodo de recirculación porque pues todos tienen la misma composición. Dicho eso, pues
Entonces, en todas estas líneas tenemos 15% de agua y el resto de aire. ¿Ok? Eso es lo que tenemos en 5, en 4 y en 6. Es un dato importante porque pues, nos da mucha información de toda la línea. Y ya de ahí empezamos todos los problemas de balance. Primero que hay que hacer, base de cálculo. En este caso, en la base de cálculo nos dice que estamos produciendo 50 kilogramos de maíz. Base de cálculo, F1, o más bien dicho, M2, porque está en masa, 50 kilogramos por hora. Posteriormente, pues sacamos datos extra de nuestra base de cálculo y como tenemos el total y la composición, pues podemos sacar la masa de cada componente. Simplemente multiplicando el total por su fracción. Y para el aire también, porque pues si tenemos 50 en total, pues el resto tiene que ser aire. Ya tenemos datos extra, ya tenemos una base de cálculo, empezamos a plantear balances que incluyan esa base de cálculo. En este caso, pues, balance en el secador, que sería primero con flujos totales, M1 y M3 que entran, lo que entra es igual a lo que sale, todo eso es igual a 4 y 2. De ese balance, pues solamente conocemos lo que sale en 2, así que nos pasamos a un balance por componente. Solamente tenemos agua, tenemos aire y tenemos maíz. El agua, lo mismo, la masa de agua que tengo en 1, nos guiamos del balance global, más la masa de agua que tengo en 3, es igual a la masa de agua que tengo en 2, más la masa de agua que tengo en 4. De aire exactamente lo mismo, la masa de aire que tengo en 1, pero en 1 no tenemos aire, solamente tengo maíz y agua, entonces lo omito, pero en 3 sí tengo aire, ¿no? Es aire y agua, porque entra aire caliente con agua, se recircula aire caliente con agua, entonces pues debo de tener aire caliente con agua. Entonces, aire en 3, y este es igual a la masa de aire que sale del proceso en 4. Y para el maíz, pues la masa de maíz que tengo en 1 es igual a la masa de maíz que tengo en 4, perdón, en 2. El maíz solamente entra en 1 y sale en 4. Lo único que estamos haciendo en el secador, pues es secar, quitar agua. ¿Ok? Del cual, pues ya conozco lo que hay en 2, que son 45. Le puse aire, ¿verdad? Es maíz. Es 45 kilogramos. Teniendo el maíz en 2, pues tengo el maíz en 1. Y de los otros, pues solamente conozco el agua en 2, que son 5 kilos. No necesito sacar todos los datos, con que tenga un dato nuevo es más que suficiente. Ese dato nuevo lo comparamos con la ecuación de la fracción para ver si podemos sacar algo más. Ya sabemos que la fracción, en este caso fracción peso, es la masa entre la masa total. Si conocemos algo, conocemos la masa, y conocemos su fracción, porque en uno conocemos que pues, si es 25% de agua,
el resto tiene que ser maíz, ¿no? Pues conozco la masa y conozco el porcentaje, puedo conocer el total. M1 despejado, pues va a ser la masa de maíz en 1 entre su fracción peso de maíz en 1 también. Tengo 45, su fracción 0.75 y ¿cuánto nos da? Déjenme sacar la calculadora. Da 70. 70. Gracias. 60, perdón. Vale, vale. Entonces ya tenemos un dato extra. Lo mismo, ese nuevo dato lo comparamos con algún con la ecuación de fracción y también podemos sacar un dato nuevo. ¿Por qué? Pues la masa de agua que tengo en esa línea, en 1, pues va a ser su fracción por el total, que serían 15, ¿no? Que es lo mismo que si nosotros por diferencia, pues dijéramos, pues si el total es 60 y tengo 45 de maíz, pues el resto tiene que ser agua. Ya tenemos un dato nuevo y pues ya ese dato nuevo, si lo comparamos con la fracción, pues ya no podemos sacar nada nuevo, porque pues ya tenemos M1 y ya tenemos el maíz en 1. Sacamos un dato nuevo del balance, que sería la masa de agua en 1, que serían 15, y ya está, ¿no? Ese sería el, el balance en el secador. No podemos sacar más datos, solamente marcamos los balances que no hemos sacado para tenerlos ahí en cuenta y decir, cuando los tenga, yo ya hice el balance, entonces no hay necesidad de volverlo a poner. Y no, bueno, si el balance se nos complica un poquito, pues los datos del texto nos van a sacar de apuros. En este caso, pues nos dice que la línea de recirculación F6 es 4 veces F2 y F2 sí lo tengo, ¿no? Sería este de acá. Por lo tanto, pues F6 va a ser igual a 4 veces F2. O ya hablando en flujos básicos, pues M y M. 4 por 50, 200 kilogramos. De esta información lo comparamos con la ecuación de fracción y pues podemos sacar el agua que hay en 6, multiplicando su fracción por el total. Y la masa de aire que tengo en 6, pues va a ser la diferencia, ¿no? 170 kilogramos por hora. Ya tenemos más datos en otra parte del problema, entonces podemos seguir. Sí, Jacqueline. Una pregunta antes de continuar. ¿El 4 salió de la relación de la primera que se hizo? El El, 4. el Este de aquí. de M6 es igual a, ajá, 4 Ajá. para 50. Sí, el texto nos dice que en la línea 6, el flujo de 6 de la recirculación es 4 veces más el flujo de producción. En este caso, si lo despejamos, pues F2 pasa multiplicando y quedaría la ecuación que tenemos. Vale, gracias. Sí. Como ya tenemos más información del diagrama, podemos seguir planteando balances. Eh, lo mismo de siempre. Yo les recomiendo que si tienen datos de la recirculación, una entrada o una salida,
no hagan el balance en la recirculación, hagan el balance en el otro nodo, en el nodo de combinado o de mezclado. ¿Vale? Nodo de recirculación, nodo de mezclado. Se está recirculando, se está mezclando. En este caso, pues podemos plantear el balance. Otra vez, paso 3, balance en el nodo de mezclado, que serían, denme un segundo. Entonces, el balance de nodo de mezclado, lo que entra es igual a lo que sale. M6, que está entrando, más M7, es igual a M2, M3, del cual solamente conocemos M6. Balance por componente, en este caso solamente aire y agua, que sería la masa de aire en 6, más la masa de aire en 7, es igual a la masa de aire en 3, y la masa de agua en 6 más la masa de agua en 7 es igual a la masa de agua en 3. Acá sería el balance en esta línea. Como podrán ver, pues, lo siguiente, seguimos teniendo incógnitas y ahí pues nos preguntamos, ¿podemos plantear balance con fracción? ¿Cómo sabemos si podemos plantearlo? Pues necesitamos conocer todas las fracciones de entrada y salida, ¿no? En este caso, pues conocemos la fracción de salida y en 3 no conocemos la fracción de salida. O sea, en 6 conocemos todo, en 7 conocemos todo, pero aquí pues no conocemos nada. Entonces, como no conocemos esto, pues no podemos plantear un balance con fracción. Lo mismo en el secador, como no conocemos lo que hay en 3, pues no podemos plantear un balance por fracciones en el secador. No pasa nada, simplemente volvemos a marcar los balances y ya está. Estos quedan pendientes, nos falta solucionarlo y si los balances en cada uno de los equipos no nos dan, pues planteamos el último balance, que es el balance global. Lo que entra y lo que sale del proceso. El balance global, pues delimitamos el área. Y decimos, pues 5 está saliendo del proceso, 7 está entrando al proceso, 2 está saliendo del proceso, 1 está entrando al proceso y ya, ¿no? Todo lo demás, 4, 6 y 3 está dentro del proceso. Lo que nos interesa es lo que entra y lo que sale del proceso. Balance global, lo que entra, conocemos M1, sería 60 más M7 es igual a M5 más M2. Balance global por componente. El del maíz no lo voy a hacer porque ya lo tenemos. El maíz en 1 es el igual al maíz en 2. Solamente voy a hacer el del agua y el del aire. Y específicamente, pues, el de agua, que es el que nos interesa. Porque lo mismo, el de aire, pues solamente entra aire acá y sale aire en 5. No tengo aire acá. Entonces, el agua, la masa de agua que yo tengo en 1, más la de 7, es igual
a la de 5 más la de 2. Ustedes sí hagan el del aire para que puedan practicar. Masa de agua en 1, ya lo tenemos, son 15. Acá. Masa de agua en 7 no la conozco. Masa de agua en 5 ya la conozco, son 5 de este lado. Perdón, en 2, en 5 no la conozco. Y ya, y lo mismo, podemos plantear balance con fracción. Necesito conocer pues todas las fracciones. En este caso pues sí, ¿no? Porque en 5 yo tengo la misma fracción que en 4 y en 6, porque es recirculación. Y en 7 pues ya nos dan el de agua, podemos conocer el de aire caliente. Solamente que esto es por ciento volumen, y aquí tenemos por ciento masa, por ciento masa. O pasamos todo a por ciento volumen o pasamos todo a por ciento masa. Porque hay que homogeneizar las unidades, ¿va? En este caso, pues, esto es masa, esto es sólido, el maíz es sólido, no es un gas, no lo podemos sacar el volumen de maíz. Por lo tanto, pues es más fácil pasar todo a por ciento peso. Muy sencillo. Eso también es una nota importante. Para fines prácticos, el por ciento volumen es igual al por ciento mol. Siempre que ustedes vean por ciento volumen, se están haciendo referencia al por ciento mol. Sabemos entonces que el peso molecular es igual a la masa entre los moles. Por lo tanto, como yo quiero masa, pues va a ser los moles por el peso molecular. Si lo pasamos a fracción, pues, si yo quiero fracción masa, tiene que ser la masa de mi componente. Esta es la masa de mi componente en fracción entre la sumatoria de eso mismo. Así pasamos de fracción mol a fracción masa. La fracción masa o peso del agua en 5, pues sería su fracción mol en 5, que en este caso es 15%, por su peso molecular, entre la suma de su fracción volumen por el peso molecular del aire, que nos dan 28.84, y ya está, ¿no? Sería el agua en 5, y el agua en 7 sería lo mismo. Su fracción por el peso molecular, lo único que cambia pues es su fracción, que es solamente el 2%. Peso, fracción masa del agua, fracción masa del agua. Entonces, para esto de acá tendremos que es el 9%, 0.009921, y acá tendríamos el 1%, 7. Entonces ya tenemos toda la fracción masa. Ahora sí podemos plantear este balance en fracción masa, porque la masa de agua en 7 pues sería su fracción por el total, y en 5 lo mismo, su fracción por el total. Y nos deja un sistema de ecuaciones de 2 por 2.
Resolvemos ese sistema. Despejo de aquí M7. Menos 60. Y nos quedaría menos 10, ¿no? Sustituyo ese balance en el del agua. Perdón, sí, en el balance del agua. Donde pues M7 nos da esto. Y nos quedaría 0.01257 M5 menos 0.1257 ya multiplicado por el menos 10. Esto es igual a 0.09921 de M5 más 20, menos 10. Este 15 que está sumando pasa restando. 5 menos 15 nos da menos 10. Y M5 sería 10, 0.1257 menos 10. Este pasa sumando. Este que está sumando pasa restando. Y como están multiplicando, pasan dividiendo el M5. Sería 0.1257 menos 10. Y nos dice que M5 es de 113 kilogramos por hora. Como ya tengo M5, pues podemos calcular también M7, que es lo mismo, pero menos 10 kilogramos por hora. Y ya tendríamos el flujo total. ¿Sí, Paola? Ah, es que a mí me da 115.27, pero quiero pensar que es por el cero del numerador. ¿Ese de aquí? No, arriba. Ajá. No, ¿no le falta un cero o cómo? ¿En dónde? Ah, Aquí. no, es el de acá, ¿verdad? Es el que está después de M5. Sí, ya vi. Ajá. Es este de aquí. Ese es el que pasa como positivo. Ah, es que entonces no sé qué estoy haciendo mal, pero me da 115 en la calculadora. Lo voy a checar. Igual y es por decimales, maybe. No sé si le quitamos decimales de más. No. Mm, No, pero igual es mi calculadora, porque no es la primera vez que me falla. acá. Pero si le quitas decimales va cambiando el valor. Igual y no está agarrando todos los decimales tu calculadora. Pero igual, 115 y 112 no cambia mucho. No te apures. Ya tenemos M7, tenemos M5. Ya tenemos un balance en el nodo que nos da una relación aquí. Como tengo M7 y M6, pues puedo sacar M3. Pues M3 sería 1200 más 1000 más 103. 100, 303, 96.9 kilogramos por hora. Y como ya tengo un balance que nos relaciona esas líneas en el secador, pues ya puedo sacar M4 también. Tengo M1, que son 60. Tengo M3, que son 303. Por lo tanto, pues M4
Va a ser 313 kilogramos por hora, ¿no? Sería esto menos 50, o sea, prácticamente le estamos sumando 10. Ya tendríamos todo el balance. ¿Qué nos piden? ¿Cuál es el flujo molar de la corriente de aire caliente en kilomol por hora? Pues ya lo tenemos. El flujo molar es el mismo que el flujo volumen. Ah, pero nos piden kilomol por hora. Bueno, solamente es pasar este flujo a kilomol por hora. Y ya está, ¿no? Perdón. Este flujo. Y en la fracción peso del aire que ingresa al secador, M3, ya tenemos el total. Solamente hay que dividirlo entre cada componente y tendremos su fracción peso. Teniendo así, pues todo. Sería todo el problema.